Hola amigos, buenas noches. Les saludamos nuevamente desde la responsabilidad con mucho gusto y con mucha alegría el día de hoy. Basti Luz, te saludo, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches, amigos y escuchas. Estamos acá otra vez para hablar sobre otro tema interesante. Esperemos que esta vez sí nos manden mensajitos opinando sobre este tema. O bueno, o por lo menos también que sepamos que les están funcionando algunas recomendaciones. Recordemos que cada quien es responsable de sus decisiones y lo único que pretendemos es poder compartir un poco de lo poco o lo mucho que sepamos en algunos de los temas. Y pues bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de una autora que no tiene mucho que la conocimos en los videos anteriores sobre el feminismo, que es Betty Friedan, ¿no? Ella es americana, así, pero de ascendencia judía. Ella fue psicóloga y tuvo una aportación muy grande acerca de la corriente feminista en la segunda oleada. Ella escribió un libro en donde habla acerca de la mística de la feminidad. Ella trata de darse cuenta en ese entonces, en esa época, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, sobre cómo las mujeres empiezan a manifestar algunos problemas emocionales y intenta descubrir el porqué de ellos. Uno de estos motivos menciona que es la insatisfacción que siente la mujer al dedicarse únicamente al hogar. Aún así tengo una vida plena, tengo una vida feliz, tenga una vida estable económicamente, la mujer empezó a caer en lo que era alcoholismo, depresión, ansiedad, y esto no está muy lejos de la realidad que vivimos actualmente las mujeres, sobre todo cuando únicamente nos enfocamos en cuidar a los demás y descuidamos esa parte esencial de nosotras como mujer de poder ser productivas o de sentirnos productivas de alguna o de otra forma. Entonces, Basti, no sé si quisieras compartirnos tu opinión acerca de este tema. Pues si nos ponemos a ver en el pasado, no dista mucho del presente, ¿no? Pareciera Así es. mentira, pero venimos arrastrando por cuestiones ya sea culturales o por educación, venimos arrastrando el mismo, por decir, el mismo patrón de lo que eran antes. Y lo peor de todo es de que antes habían escuelas especiales para amas de casa, porque para eso, o sea, no ibas a la universidad, sino que tenías que ir a este tipo de escuelas para ser la ama de casa perfecta. Claro, para Y cumplir con las expectativas que se tenían sobre las mujeres. sí, y no era nada más la parte de cuidar tu casa y cuidar a tu familia, sino también era tu aspecto físico. O sea, te enseñaban cómo pararte, cómo caminar, siempre tenías que andar arreglada, siempre tendrías que andar bien peinada, o sea, ni un cabello desubicado. O sea, eran bastante exigentes, tenías que saber lavar bien, planchar bien, hacer los mejores pies, los mejores pasteles, cocinar bien. O sea, eran demasiado exigentes en cuanto a si tú no tenías esas, por decir así, esas características, eras la peor mujer del mundo, ¿no? Entonces, viendo hacia atrás, me doy cuenta que tampoco es que estamos no hemos avanzado mucho en cuanto a eso. Eh, Sí, de hecho, como lo mencionaste ahorita, ¿no? Era el ser una ama de casa, porque nos estamos enfocando que en ese entonces eran más enfocadas a estar mujeres perfectas, pero para el hogar. Ujú. No ser perfectas para ellas mismas, no ser perfectas en querer superarse, en tener la oportunidad de poder tener una carrera profesional y no solamente tenerla, sino desempeñarla. Y creo que es un problema que actualmente también se vive. ¿Cuántas mujeres no están en casa nada más en toda la labor? Y él dijera, en casa se trabaja las 24 horas. ¿Sí? En el cuidado de los hijos, en el cuidado de la familia, siempre es 24 horas, que también es algo muy gratificante, pero estás encerrada en cuatro paredes. Entonces, aparte de ser mujer, eres un ser humano que necesita sociabilizar. Por ejemplo, en lo personal, cuando yo dejé de trabajar o de asistir, tener un trabajo formal, como conocemos por lo general, sí fue un choque porque dices,
bueno, ¿y mi tiempo ahora qué hago en este tiempo libre? De hecho, mencionaban acerca de que las mujeres eh, trataban de prolongar sus actividades en la casa para no tener tiempos libres. ¿Por qué? Porque entonces entraban esas preguntas que decían, ¿y ahora qué hago con este tiempo libre? ¿Sí? No sé tú si has tenido alguna experiencia en cuanto a cómo tratar una situación en donde te sientas que tienes y quieres trabajar y apoyar y desenvolverte y que te hayas sentido limitada. En cuanto a bueno, en cuanto a pacientes, me ha tocado ver mujeres que toda su vida se dedicaron al hogar y de adultas o de adultas ya mayores después de los 60 años empiezan a presentar problemas o enfermedades, ¿no? Como la diabetes, como los dolores de cabeza, las migrañas o problemas intestinales o de gastritis, que tú dirías, ah, no, ha de tener un trabajo súper estresante y no es así, o sea, bueno, no es que no sea así, en realidad la casa es muy demandante. O sea, tu trabajo en casa es muy demandante y la verdad es que no le dan el mérito que merece. O sea, una mujer que se queda en casa muchas veces piensan los esposos o las personas de que tiene mucho tiempo libre y en realidad no. O sea, el trabajo en casa nunca se termina. Tú te paras en casa, en la cocina y friegas los trastes y te das la vuelta y a las 5 minutos ya hay trastes otra vez en el lavadero. Sí. O sea, nunca se termina el trabajo y en mi experiencia personal, para mí también fue un choque bastante grande quedarme en casa. Yo lo decidí en un momento, pero no tenía ni idea. Diría, bueno, estaba No, yo sí, escuchando un reel y decía la muchacha, o sea, una cosa era cuando yo vivía en casa de mi mamá que solo tenía que ordenar mi cuarto y otra cosa es ahora que estoy casada que tengo que estar detrás de toda la casa y no nada más el estrés de la limpieza, sino también el qué voy a cocinar. Yo no sé si a ti te ha pasado, pero a mí me llega a estresar que yo llego al otro día y digo, ¿y ahora qué voy a hacer de comida? O sea, ya no se me ocurre nada, ¿no? Y es algo bastante estresante porque ya te cansas de hacer lo mismo y te aburres de que todos los días me levanto y hago desayuno y hago esto y hago lo otro y que si tengo que lavar ropa y que si tengo que planchar y que si te... Entonces sí es un poquito estresante y entiendo por qué estas mujeres pasan por esa situación. Te digo, tuve esos pacientitos y ujú. pasó con una paciente que ella me cuenta que se siente, o sea, se le ve en el rostro que está triste. Así es, el semblante es totalmente Y diferente. pasa la tristeza porque después de que los hijos se van de la casa, ellas se sienten inútiles, o sea, ¿qué hago ahora? ¿A quién Ya nada cuido? más estoy yo y mi esposo y todo el ritmo de trabajo que tenía, pues ya baja y entonces se sienten deprimidas, ¿no? Claro. Y empiezan a De hecho, buscar llamar la atención por la misma razón. y una de las formas que llaman la atención es con enfermedades físicas. Es cuando empezamos las mujeres a somatizar cualquier malestar emocional. Sobre todo, fíjate que cuando entra a la mujer, todavía creo que nosotros no hemos entrado en eso, en la menopausia, los síntomas pueden llegar a incrementar a una mujer Sí. que está activamente laborando, ¿sí? Entonces, sí es muy importante que la mujer, no es necesariamente que tenga un trabajo tal vez formal, pero puede trabajar desde casa, puedes aprender a cocinar, puedes hacer alguna actividad. Ahorita con la tecnología no es necesario ser una persona profesional. A veces cuando tú tienes una pasión sobre una actividad, eso puede ayudar a que lo que tú quieras compartir sea algo muy importante y tú no sabes a quién puedes ayudar en ese momento. Entonces, creo que siempre hay formas, pero no dejar pasar tanto tiempo, porque creo que cuando dejas pasar mucho tiempo, llega un momento en donde tú misma te programas y dices, no, estoy bien así, pero tu cuerpo lo va a manifestar diciendo, no lo estás, pero tu Ujú. mente piensa que sí, pero en el fondo sabemos que no.
Entonces No, siempre y es muy también tenemos que trabajar en la educación. Pienso que es muy importante que nosotros eduquemos a nuestros maridos y a nuestros hijos, porque Yo coincido conforme, contigo, pero ajá, pienso que es como madre, como mujer o cuando tienes un trabajo también con los niños, empezar a educar, porque sí es importante, como tú bien dices, tener una pareja, un compañero que te entienda, que sea una persona comprensiva con tus necesidades. ujú, y que te apoye, porque el trabajo de Sí, casa, como te digo, es interminable. Y yo he conocido personas, mujeres que, o sea, que el marido no puede cambiar ni un foco. Hasta el foco se lo tiene que, o sea, yo considero que hay cositas que también el esposo puede realizar en la casa. O sea, yo entiendo que muchas veces están trabajando todo el día, pero decía un señor igual en un reel que estaba yo escuchando, que las mujeres solteras son más felices que las mujeres casadas, decía él, porque las poco. mujeres casadas trabajan 8 horas y regresan a casa y trabajan 7 horas. Ujú, Y las mujeres solteras no, o sea, las mujeres solteras trabajan 8 horas y llegan a su casa y ocupan su tiempo en lo que ellas quieren y se relajan y todo. En cambio, los hombres casados son más felices que los hombres solteros, porque los hombres solteros tienen que llegar a su casa y realizar las actividades, digamos, lavar su ropa o si dejaron algo tirado, ¿no? Y en Tienen cambio, trabajo. los hombres casados llegan a su casa y se relajan. Y ellos tienen 2 horas y media extra de todo el día para hacer lo que les da la gana, o sea, para agarrar un hobby, para entonces, él decía eso, o sea, los hombres casados son más felices que los hombres solteros, pero en el caso de las mujeres al revés, decía él, pues, de que las No, mujeres y es casadas muy somos más cierto. infelices. Pero ¿sabes qué pasa? Creo también que el hecho de que la mujer cuando se casa y empieza a formar una familia, o aunque no tenga familia, se pone en segundo plano. Y creo que siempre es importante. Si tú como mujer eres feliz, créeme que todo a tu alrededor, tanto esposo como hijos, como padres, como hermanos, realmente comparten esa alegría. Es muy contagiosa. Y de hecho, habían estudios que decían que si la mamá está triste, se lo transmite a los hijos. El hecho de que tú Mm. veas a tu mamá triste, el hecho de que la veas desganada, sin ninguna ilusión, llega un momento en donde es muy contagioso. Entonces, es- siempre es muy importante eso. Sí, de hecho tú me mencionaste eso, ¿no? De que la autora que mencionas decía que, Eh, que, que si la mamá no tiene aspiraciones, entonces le transmiten, ¿no? A los hijos el no crear también ese tipo de aspiraciones y al final de cuentas también les enseñamos a no tener metas, a no ser disciplinados, porque Así es. simple y sencillamente les hacemos todo. En cambio, si yo le voy poniendo de acuerdo a su edad, ¿no? Porque tampoco es que pues, le voy a dar Claro, actividades y no es su edad, ¿no? Pero de acuerdo a su edad, yo le empiezo a dar responsabilidades, pues él va a ir adquiriendo esas responsabilidades y va a irse educando con respecto a eso y al final de cuentas no va a ser una carga cuando ya sea un adulto, sino que todo lo contrario, o sea, va a venir siendo un apoyo también, ¿no? En casa, claro, y que es estás lo que formando debe una de ser. persona. Claro, y estás formando Somos una un persona que va a ser equipo. útil a la sociedad. Sí, así es. Entonces, Sí. como bien lo mencionas, eso es muy importante, ¿eh? Y por ejemplo, ¿tú qué recomendarías a las mujeres, Basti? Como te dije, educación. Edu- En la educación yo pienso que es muy importante y hablar, porque muchas veces nos quedamos calladas, o sea, el hombre, o sea, recién nos casamos y queremos traerlo aquí. Y no es así, o sea, creo que todos tenemos un rol en casa y desde el principio debemos de empezar a marcarlo y decirlo, porque yo me canso, o sea, llega un momento que me canso y me frustro y entonces es ahí donde empiezan las frustraciones, el enojo y entonces ya el hombre dice, no, pues solamente te la pasas enojada. Entonces hay que hablar, o sea, hay que decir, oye, tienes que ayudarme, no me doy abasto, yo también trabajo o yo también tengo actividades que hacen que me canse y aparte de eso, cuando tienen a los hijos,
achacan toda la educación y toda la responsabilidad a la mamá y no es así. O sea, el papá debe participar en bañarlo, en cambiarle pañal, en que llegue a la casa y juegue con él para que la mamá pueda tener ese momento de, o sea, una media hora, 15 minutos, de tomarse una copa de vino, o tomarse su cafecito o lo que más le guste y relajarse, Claro, bañarse sin que el niño esté en el baño, ir a hacer del baño sin que el niño esté ahí presente. O sea, también la mamá necesita, pues necesita ese espacio, pero tenemos que hablarlo. Si no lo hablamos y no nos quejamos, nunca lo vamos a tener, ¿no? claro. Yo, por ejemplo, yo recomendaría la actividad física. Creo que la actividad física, hacer ejercicio como mujer, es muy importante. De hecho, los médicos los recomiendan muchísimo porque de esa manera también liberamos, nosotras somos más hormonales. Entonces, con el ejercicio la mujer logra liberar mucha energía, aparte de que socializa y también ve un cambio físico y mayor resistencia física. Que quiera que no, eso también te hace sentir fuerte mentalmente. El hecho que Ujú, tú hagas una actividad física y que aparte tengas un hobby, ya sea leer, ya sea ir al cine, sea salir a caminar, sea ujú, hablarle a tu amiga, escribirte con tu amiga. O sea, esas actividades siempre son importantes. ¿Sí? Y como bien lo mencionabas, creo que también poner límites a los hijos, porque si sí, tú no le pones límites a los hijos, ellos se vuelven demandantes con tu tiempo ujú, y ellos están en crecimiento, pero van a hacer su vida y luego tú qué vas a hacer, ¿sí? O sea, tu exacto. vida no puede girar alrededor de nadie más que de ti, porque es tu felicidad y tú eres la única responsable de ella. ¿Sí? Ujú. Entonces, pues esperamos también, no sé si algo más quieras compartirnos, Basti. No, pienso que ya dijimos lo necesario. Y lo más importante son las recomendaciones o también lo que ellos nos quieran compartir de qué es lo que les ha funcionado, que si han pasado en alguna situación similar, ¿no? Exacto. Sí, y esperemos que si están cayendo ya sea en la ansiedad o en la depresión, pues ya sabemos más o menos Lo es. en otro momento pienso que podemos hablar sobre los síntomas, Claro, buscar ayuda, o sea, no debemos de quedarnos con eso ahí. A veces nos da pena hasta compartirlo con nuestros seres queridos o con los amigos, pero si nos sentimos deprimidos o sentimos, bueno, la carga de la depresión tiene que ver también con el hecho de sentirte cansado, que a veces duermes y descansas según tú dormiste y al final de cuentas te levantas y te sigues sintiendo cansado. Entonces, sí es bueno hablarlo. Y el ejercicio, como tú dices, es algo que expulsa hormonas de la felicidad y eso nos mantiene claro. activos y Aunque, felices. aunque termines adolorida la primera y segunda semana, vale mucho la pena, muchísimo. ¿Sí? Bueno, Sí, pues entonces, amigos, nos despedimos con mucha gratitud por ustedes, con Dios, y esperamos vernos pronto y esperamos leer sus comentarios. Muchas gracias. hasta luego. Hasta luego.